About a species that a lot of you may not be very Ustedes familiar es with, posible que no conozcan muy but hopefully bien, by the end of the night you'll see pero why this is a esperemos que de species aquí a final de la noche you might want to know here in Colombia. sea una especie que van a querer conocer aquí en Colombia. Oh, that just advanced. But first I want to talk Bueno, just primero briefly quiero hablar about who solo I am, brevemente beyond sobre my quién introduction soy, and where I'm coming aparte de from. mi I presentación live in the state y de of dónde Vermont, vengo. in the Vivo en northeast el of the estado United de Vermont, States, en but el I do a lot of work in oriente the de central part of the US Estados and Unidos also y in hago mucho Canada, trabajo en la where we parte have vast central de los Estados grasslands, Unidos that y support grassland bird species. en I work with Canadá, the Vermont donde Center hay for fastidiosos, Eco-Studies, where y a trabajo fairly con el small Centro nonprofit, de Estudios more of us Ecológicos de have been Vermont. added to Somos this, una since this organización program sin ánimo de started 2 lucro. years ago. Somos unos pocos más de los que hay aquí en esta foto que tomamos hace 2 años. Estudiamos una diversidad de grupos de aves y toda nuestra misión es avanzar la preservación de la fauna a través de investigación, monitoreo y el compromiso de los ciudadanos a través de Norteamérica. Perdón, se me están avanzando un poquito rápido las diapositivas. Entonces, los grupos con los que trabajamos tienen que ver con insectos, abejas, libélulas, salamandros y aves, que es lo que más nos interesa hoy y esta semana. Y más que todo estudiamos aves, pero estudiamos una variedad de grupos y terminamos yendo a una cantidad de áreas geográficas. No estamos solo en Vermont, vamos a donde van los organismos y eso es lo que me trajo aquí a Colombia hoy. A ver si puedo mostrarles estas. Y como dije, ese compromiso del ciudadano es lo importante, lo que nosotros hacemos. Sin estos ciudadanos científicos que son voluntarios y nos ayudan a hacer nuestra investigación, no podríamos hacer mucho del trabajo que hacemos. Esto es central a nuestra organización. Entonces es posible que hayan escuchado acerca de la conservación del ciclo de vida completo. Y esto es algo que usamos en el mundo de investigación en, digamos, los últimos 10 años más o menos. Y esto tiene que ver porque se ha sido muy reconocido a nivel mundial que para poder preservar una especie de forma adecuada tenemos que ver todo el ciclo de vida. Y esto ha sido muy difícil con las aves migratorias en el pasado, pero ahora se ha vuelto mucho más común por los motivos que voy a discutir. Y el bobolink o el chisca, como se escucha aquí, o también es el charlatán. Nosotros lo llamamos un bobolink. Es una especie perfecta para esa conservación del ciclo de vida completo y para poder comprometer los países, continentes y hasta el hemisferio en el compromiso de conservación. Entonces, quiero comenzar por mostrarles por qué esta especie conecta donde estoy yo a donde estamos hoy en día en este momento. Ahora, si pueden mirar, el rango es inmenso. En la zona verde es donde se reproduce y en el amarillo es donde puede estar durante toda su migración y el azul en Bolivia, Argentina, ahí es donde está durante los inviernos. Entonces, este es uno de las aves de canto que tiene una trayectoria de migración más larga en este hemisferio. Viaja más o menos 20.000 kilómetros por año. Y el motivo que Colombia es tan importante es porque acabamos de ver a dónde es que va este ave específicamente. Entonces, toda esa zona amarilla que no está donde están durante la migración, ya sabemos más específicamente
cuáles son sus caminos de viaje, qué ruta está tomando y dónde pasa su tiempo cuando no está apareando. Y es un patrón muy complejo que muestra para su migración en invierno. Entonces pueden ver que aquí se pueden ver los colores, de aquí no puedo ver muy bien, pero en lo que es como un café, esta ave comenzó en Nebraska. Ahí es donde estaba criando sus bebés y migró al sur y llega hasta los llanos aquí y después sigue sur hasta Bolivia y paró otra vez aquí y después pasó el invierno en el nororiente de Argentina en primavera, sube otra vez para aquí, otra vez vuelve a parar un poquito más en Colombia y después vuelve a regresar a donde tiene su cría. Entonces este es solo un ave y su camino a través del año. Y esta es una información recién de quizás hace unos 4 o 5 años. Antes no teníamos ninguna idea de dónde iba y cuándo iba a estos lugares. Ahora podemos hacer un foco de su migración. Y uno de los puntos donde va es en Colombia, en el oriente de Colombia. Esta es solo un ave. Voy a hablar un poquito más de lo que hacen y su rango. Este es solo el ejemplo de un individuo. Entonces, voy a empezar donde es que ellos van a parear y voy a tocar la canción para empezar. Por favor, ¿pueden tocar la canción? Entonces, eso le da una idea de su canto. Esto te recuerda de cualquier personaje en una película, como R2-D2 de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Así me suena a mí. La gente me pide que lo imite y yo, no, eso no se puede imitar. Ese canto no se puede. Si alguien puede imitar ese canto, me gustaría conocerlos y poder grabarlos. Así suenan cuando llegan a sus territorios, donde están apareando en mayo. Y estos están en llanos y es obligados, necesitan este terreno a través del año. Tienen que hacer sus nidos aquí. Les gusta el pasto alto, que sea denso y mixto con otras matas. Y está más en lugares abiertos que los sitios que estén muy cerrados por bosques. Entonces en mayo empiezan a poner sus huevos y nacen la cría y hasta julio están cuidando esa cría. A veces tienen desde 5 hasta 7 huevos en un nido y casi siempre solo van a parear una vez durante un verano. Ellos no producen 2 o 3 crías, sino una vez. Esto es un aumento, esto es cámaras en los nidos cuando estamos haciendo estudios de predadores para ver quién está depredando de su nido. Entonces este es un macho que le está dando de comer a los pequeños, casi los puede ver aquí, que tiene ahí una lombricita en el pico. Esa es la hembra. La hembra se sienta en los huevos. Ambos padres alimentan a los pequeños. En Norteamérica, esta especie es muy icónica, es muy carismática. Canta esa cancioncita, tiene cierto patrón de vuelo que es hermoso, que pasa sobre los planos y sobre los llanos. Y es una especie icónica que representa otras aves muy representativas de Norteamérica. Es muy bien conocida y le agrada a muchos. Pero, aún con el hecho que es bien conocido y que la gran sus poblaciones están en decaída, son datos que comenzaron en 1960 hasta el presente, 2012, y pueden ver estas tendencias de decaída en Estados Unidos, donde se encuentra el norte de los Estados Unidos, y su rango también llega hasta el sur de Canadá.
Puede ver en ambos países, especialmente en Canadá, ha estado decayendo a través de las décadas y esa decaída continúa. Y hay muchas otras especies que llegan en estos hábitats parecidos que también son muy dependientes de las pastizales y también están disminuyendo en sus poblaciones. De hecho, estas aves de pastizales son una de las más rápidas de disminuir de aves en Norteamérica. Entonces, cuando hablo del bobolink, estoy hablando de todo un grupo de especies y todo un sistema de cuáles son dependientes de ellas. Está muy sensible este botón. Si saltamos algo, lo podemos volver a ver. No sé. Esto no está funcionando muy bien. Listo. Entonces, ¿por qué están disminuyendo? Muchos tienen que ver por pérdida de hábitat. Y esto ha estado ocurriendo a través de cientos de años en realidad, porque las pastizales originales, las nativas de cuales dependen estas especies, fue convertida a agricultura cuando Norteamérica fue colonizada. Entonces, estos aves son resilientes porque se habituaron a nuevos hábitats pastizales, a las que son agrícolas, que son, digamos, un tipo de surgado. Y pudieron normalizarse en este, pero a través de las décadas que hemos visto esta decaída en la especie, visto más y más tipo de plantaciones como maíz y todo esto que están reemplazando el pastizal y ellas no pueden crecer ahí, necesitan el pastizal. Y esto ha estado pasando por décadas y está continuando en este momento. En un periodo reciente de 5 años vimos una conversión masiva de pastizales que se usan por las especies que han cambiado a maíz o soya y mucho que ha sido impulsado por estas industrias de biocombustibles. Y estas son las fotos de antes y después que pasaron por esa conversión. Y eso tiene que ver porque estos bienes subieron y era una ganancia alta en producirlos que dejarlo como un tipo de pasto o pastizal que se ha puesto con nuestros programas federales para conservación. Entonces aquí arriba se convirtió y puede ver como ya el pasto se ha convertido. Y aquí abajo dimos, entonces estos son cuántos hectáreas fueron convertidos y es un equivalente a 60 veces el tamaño de Medellín. Entonces otra antes y después, solo para que tengan una idea del enfoque y el tamaño de esta problemática que continúa hoy en día. Y esto no solo afecta a las aves, esto también afecta a todo tipo de servicios ambientales que proveen las pastizales. Y perdón que no traduje esto, pero servicios como secuestración de carbón, retención de tierra, filtración de agua, oportunidades de caza, oportunidades recreativas, al igual que tener tierras para poder controlar todo tipo de servicio ambiental. Entonces esta conservación de aves, a veces ni tenemos que mencionar las aves dependiendo del público a quien nos estamos dirigiendo. Podemos hablar simplemente de la calidad de agua y los problemas de la calidad de agua debido a una pérdida de pastizales. Otro problema en América del Norte es esto, durante pasto. Entonces, cuando estos campos de pasto es a donde ellos se meten, entonces el problema es que cuando están recolectando esto, destrozan todo el nido y esto es un problema muy grave en Norteamérica. Y pesticidas tampoco han sido documentadas tanto como un causal para estas aves de pastizales, pero sí disminuye la población de insectos y los nuevos neonicotinoides son un problema. Las nuevas semillas son tratadas con esto y a veces las aves se comen las semillas y es un problema muy potencial. Hay mucha investigación que aún se tiene que hacer. Se ha hecho mucha investigación con su efecto de abejas y apenas están empezando con los efectos en aves. Entonces vamos a devolvernos
a esta imagen general de lo que están haciendo esta ave y su especie. Y vamos a bajar aquí a Argentina, Bolivia, Paraguay, a donde pasan el invierno. Y van a ver algo parecido. Antes pasaban el tiempo en las pastizales de las pampas, que ya en los últimos 100, 150 años ya se han convertido también, más que todo, agriculturas. Y ellos han cambiado un poquito al norte debido a esto y están pasando su invierno en otras partes, en humedales y en zonas agrícolas. Durante el invierno comen semillas y durante el tiempo que están reproduciendo comen insectos porque necesitan la proteína. Durante el invierno es más que todo semillas. Igual en los sitios donde ellos están procreando hay otras especies con las que ellos comparten. Otras también están en vía de extinción o en peligro de extinción, como el tirante de la cola extraña. Estas son especies muy bien conocidas que son de importancia para el conservacionista. De nuevo, así como en Norteamérica, han llegado a usar mucho hábitat agricultor que ha reemplazado las pastizales, y en muchos de estos hábitats han reemplazado los bosques. Y el arroz es muy importante para estas aves durante invierno. Se encuentran en grandes concentraciones de arroz. Entonces, cuando piensa de los pastizales donde viven, los recursos de comida son más distribuidos más ampliamente, entonces las aves son distribuidas más ampliamente. Pero aquí en los campos de arroz hay fuentes de comida muy concentradas que concentran las aves también. Los charlatanes son en manadas en invierno y se concentran mucho en estas plantaciones de arroz. La de abajo es un charlatán en un campo de soya. No puedo, si pueden ver todas las aves. Estas aquí, todas son aves aquí arriba. Entonces están muy asociadas con arroz, que es que su nombre latino tiene que ver con arroz. Significa él come arroz de larga garra, y las garras son para poder agarrarse a los lados de la pasta. Hasta su nombre tiene que ver con su hábito de comer arroz. Entonces vamos a ver si esto funciona. Entonces, esto es toda una manada de charlatanes que están saliendo de un campo de arroz en Bolivia. Perdón por la calidad. Esto fue algo que hice yo con mi cámara a través de un lente telescópico, pero muestra la cantidad de charlatanes que se están concentrando. Por la noche van a estos puntos inmensos y por la mañana salen y se dispersan en más pequeñas manadas a los campos de arroz para poder alimentarse para el día. Pero este punto eran más o menos unos 100,000 charlatanes, entonces están muy concentrados. El hecho que están concentrados en estos campos de arroz es que potencialmente son muy vulnerables. Y uno de los problemas que yo he visto en Bolivia es que hay pesticidas que son utilizados ampliamente en el arroz, que son altamente tóxicos a los aves. Esto es monocrófos, que es muy difícil pronunciar, pero afecta el sistema nervioso. Y ya tiene una historia con haber matado otras especies de aves. Hay el halcón que viene desde Norteamérica a Argentina y hay una cantidad de muertes en los 90s que en realidad hizo que fuera ilegal utilizar los monocrotos. Y este otro que fue documentado en Venezuela como haber sido matado por los monocrotófagos. Esto fue a final de los 90s utilizado a propósito para matar las aves porque se consideran un peligro en las... Entonces sabemos lo que hace el monocrotos y estudiamos esto en Bolivia y el 40% del chisca que fueron capturados mientras que estaban alimentando en arroz fueron expuestos a niveles letales y subletales. Y más probable esto es conservador porque estos son los que estaban entrando a nuestras redes para ser capturados y estos eran los que en realidad todavía tenían la habilidad de volar.
Y por supuesto, como siempre, no solo estamos hablando del charlatán o los otros, pero todo el sistema que es afectado por estas pesticidas. Y esto incluye, perdón, humanos también. Ahí. Los campesinos que no tienen protección adecuada. Entonces vamos a regresar a Colombia. Entonces hablé de la reproducción, dónde pasan su invierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en Colombia con el charlatán? Entonces resulta que basado en estos datos que recibimos, de utilizar algo que se llama un geolocalizador en estos charlatanes y puede rastrear la ave a través del año. Vamos a hablar un poquito más de esto después de mi charla. Descubrimos que Venezuela y Colombia, los llanos, son zonas muy importantes para estas aves. Justo aquí es donde están parando en otoño y en la primavera. Y no importa dónde estén apareando, todos paran ahí y todos paran ahí en casi el mismo momento. Entonces aquí tenemos aves en la izquierda que estaban apareando en el oeste de los Estados Unidos, en el centro los que están en la parte central de Estados Unidos y los otros en el oriente de los Estados Unidos. Y sin importar dónde es que estaban teniendo sus crías, todos paraban aquí en el otoño, más o menos la misma zona en los llanos. Adicional a esto, no solo están parando. A veces pensamos que ellos están parando una parada migratoria, pero ellos están pasando tiempo. Ellos están pasando por lo menos un mes, 4 a 6 semanas están ahí. Entonces, ¿qué están haciendo ahí tanto tiempo? Entonces, lo que tenemos cuando pensamos de este patrón general de cómo un charlatán hace su migración es que todos se están reuniendo. Y lo que no mostré en esa diapositiva es que se estaban reuniendo aquí a la misma vez. Están aquí más o menos a las mismas fechas. Entonces está toda la población global de esta especie en un lugar. Y lo hacen de nuevo otra vez y lo vuelven a hacer en Bolivia antes de seguir a su destino final de invierno. Entonces esto los hace altamente vulnerables a cualquier amenaza que pueda ocurrir aquí. En la primavera vuelven a pasar por aquí. Y la migración de primavera, como muchos de estas aves de canto, es mucho más rápida que la que es de otoño. A veces no están quedando mucho tiempo, pero a veces están aquí en Colombia por más de una semana antes de seguir al norte. Entonces, paran un poquito más rápido, más que todos se están alimentando para poder cruzar el Caribe, pero no sabemos exactamente dónde están parando, cuáles son los hábitats, porque estos geolocalizadores no dan estas ubicaciones exactas. Pero han habido investigadores aquí que están empezando a investigar dónde están los charlatanes aquí. Y es una nueva especie en cual están investigando. Y están descubriendo que, adivine qué, están también aquí en el arroz. Y también están en los humedales. Y hay muchas especies con quienes ellas comparten el hábitat. Entonces lo que yo veo, si les puedo mostrar lo que veo, creo que lo acabé. Bueno, lo que yo veo es una oportunidad para que el charlatán sea una especie que represente las aves migratorias que comparten nuestros hábitats, pero también una especie que puede ser icónica y carismática. Digamos, lo llamamos una especie sombrilla para especies que ocurren aquí como residentes, que no son migratorios. Y yo veo especies como el charlatán para poder conectar nuestros hemisferios y poder conectar nuestros esfuerzos de conservación. Mirar las amenazas que enfrentamos juntos que son comunes para nuestros países. Eso es exactamente lo que estoy haciendo aquí. Me estoy encontrando con otros expertos aquí para hablar con ellos cuáles son las amenazas de las especies con las que aparece el charlatán y cómo podemos apalancar esos dólares limitados de conservación para proteger su especie, nuestra especie, y hacerlo juntos utilizando el charlatán como un vínculo para vincular nuestras culturas y nuestros retos ambientales. Entonces, solo un ejemplo de esto, por si acaso creen que solo lo estoy inventando.
Esto ya ocurre, ya está pasando y yo creo que hay mucho más que podemos hacer. Entonces, como un ejemplo, cuando descubrimos acerca de los monocrotófos en Bolivia, traímos un toxicólogo, nos reunimos con los líderes de la industria, los de gobierno, con las otras organizaciones allá que hacen investigación sobre la conservación. Y pudimos obtener una prohibición temporal. Y voy a ir a Bolivia en unas semanas para ver si esa prohibición va a ser permanente o no. Fue una prohibición de 3 años sobre los monocrotófos y eso fue debido al charlatán. Eso fue lo que lo pudo empezar y esto tenía que ver con preocupaciones por la salud de humanos y salud de otros animales. Pero fue posible debido a un ave que puede volar 20.000 kilómetros en un año. Entonces, con esto, estos son socios, no olvidé que tenía esta diapositiva, con los que nos encontramos para poder empezar con un plan hemisférico para poder conservar los pastizales. Y ya hemos comenzado con esto. Estamos trabajando para poder hacer estos vínculos para la conservación de los pastizales. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Rosalind. Como tuvimos problemas con el sonido al Thank you principio, very no much, alcanzamos a Rosalind. explicar que Since ahora we vamos a had problems tener un with sound, conversatorio. we didn't have time to say that we're going to have a little conversation. So I'd like to introduce Professor Hector Rivera, who is Professor of Ornithology of the University of Antioquia, also from the Free University in Holland. Bienvenido, profe. Vamos entonces ahora a tener como unas preguntas entre ellos y luego vamos a tener pues preguntas con el público para los que tengan preguntas para Rosalind y para Héctor. Bienvenido. Me tengo que sentar acá. Hola, Rosalind. Muchas gracias por esta charla tan agradable. Gracias por haberme invitado. Bueno, les tengo una pregunta. Mencionaste algo acerca de los geoubicadores. Esto parece ser un dispositivo muy bueno para hacer investigación. ¿Nos podría explicar un poco más cómo lo podemos usar y por qué es importante para la investigación? Bueno, entonces, mucha investigación en Norteamérica tenía que ver con los puntos de reproducción. Entonces, estas aves migratorias saldrían de estos puntos y había este hoyo negro que pasaba todo el año hasta que regresaran. Y era muy difícil estudiar a dónde iban estas aves, que era importante para ellos. Todo el ciclo no reproductivo y esa ecología no se sabía o estaba basado en muy pocos registros. Entonces, estos geolocalizadores llegaron y fueron suficientemente pequeños que se podían usar en estas aves de canto. Y esto nos abrió una ventana inmensa a sus vidas durante la temporada que no es reproductiva. Entonces, ahora también se está utilizando en Sudamérica con las aves que migratorias dentro de Sudamérica. Y hay una cantidad inmensa de descubrimientos que se están haciendo en este momento porque nos está dando una información muy básica de dónde están y cuándo van allá. Y estos geoubicadores funcionan. Ya hay varios tipos. Los más grandes tienen hasta la capacidad de satélite y de GPS. Y esas tienen la tendencia de ser más pesados. Y para estos aves de canto, lo que se usan son unos geoubicadores más pequeños. No sé qué tanto detalle quieres, pero ellos recolectan muy pocos datos con una fecha y hora. Y con esa información puede tener un estimado de longitud y latitud. Y no es un GPS que da una ubicación precisa, pero da muy buena información de dónde están, cuándo se mueven y dónde se mueven durante todo el año. Entonces, sí, yo he visto que es muy chévere para su investigación porque puede rastrear toda la ruta migratoria que toman estas aves. Y también vos tenés un estudio muy interesante con este que acabo de leer y rastrean todos los lugares donde están, pero también la productividad del hábitat donde ellos se están ubicando. Sí, cuando hicimos este estudio con el charlatán, como les mostré algunos de los resultados, nos preguntamos acerca de este punto donde ellos paran en los llanos. Entonces, ¿por qué se están quedando ahí? ¿Por qué no paran y simplemente se van al arroz?
de Bolivia o Argentina. Bueno, primero que todo, el arroz no está disponible en ese momento, pero no están respondiendo a eso, porque eso es un fenómeno más nuevo. Pero lo que está ocurriendo en Venezuela es que llegan aquí y la productividad es bastante alta. Podemos conseguir esta información de este índice de vegetación que es sentido de forma remota a través de satélite y nos da estos mapas de la vegetación. Y si vemos la productividad en Venezuela, en Colombia, es relativamente alta cuando primero llegan y empieza a decaer. Y mientras tanto, la productividad en Argentina está incrementando. Entonces hacen ese cambio cuando es un beneficio para ellos, cuando la productividad va a ser un salto a las áreas de productividad más altas, llegando a Argentina. Entonces yo creo que están maximizando esa productividad cuando van a haber más semillas disponibles, pero tienen que esperar que eso ocurra. Entonces pensamos que esos son los motivos que ellos están aquí, porque tienen más beneficios. Entonces ese cambio se puede ver. Y hay un cambio donde es más beneficioso hacer el viaje hasta Argentina. Bueno, parece que tienen un encaje perfecto con la productividad. Sí, esa es una idea, no lo hemos podido comprobar, pero el patrón sugiere que eso es lo que está pasando. Pero tiene un poquito de preocupación, pero es que ellos se van de Colombia cuando se desaparece toda la comida. Entonces, ¿qué pasa con las especies locales? Sí, eso no sabemos. Eso sería un proyecto de estudio muy interesante, porque en este momento no sabemos lo suficiente de cómo los charlatanes están interactuando con las especies locales que están aquí, las pastizales. Si están robando todos los recursos alimenticios y disminuyéndole, o si los recursos son suficientes cuando están aquí, donde de verdad no es tanta competidor o que todos tengan lo suficiente, pero solo sea por un periodo corto. Entonces sería muy interesante saber, pero sabemos muy poco de lo que está pasando aquí. Sí, sí, sería muy interesante saber eso. También noté que mostraste un video y vimos una manada de por ahí unos 10.000 o hasta posiblemente más aves. Este es uno de los motivos que en algunas partes los consideran una plaga. Y yo creo que esta es una de las tendencias más altas en Latinoamérica. Entonces, ¿qué nos podrías contar acerca de esto? ¿Lo podemos considerar una plaga o...? No es interesante. Este ha sido uno de los problemas para los charlatanes. Nosotros le estamos proveyendo este espectacular comida chatarra, este recurso en el invierno por tener estos cultivos de arroz. Pero debido a que tantos llegan al arroz a la vez en maná, se ha convertido en un problema para los campesinos. Y cuando habla con los campesinos en Bolivia, es interesante. Decía, sí, antes teníamos mucho más charlatanes de 50, 60 años, pero ya no tanto problema. Y eso de hecho sí es verdad, eso es lo que estamos viendo en Norteamérica, con ese decaída en población y concuerda con lo que estamos viendo con las poblaciones en Sudamérica. Pero es un problema porque si hacemos mucho trabajo de conservación, tratando de restaurar su población, los campesinos en Sudamérica van a decir, no hay demasiados, vamos a empezar a controlarlos otra vez. Entonces, de verdad, otro motivo importante para que ambos hemisferios se estén hablando y trabajando de una forma para poder conservar la especie juntos, para que no sea que tengamos un efecto en un lado y hacemos lo opuesto al otro lado. Yo creo que es uno de los puntos importantes porque tenemos algunas amenazas en la zona de reproducción. Pero ¿cuál es el motivo real que está en caída esa población? ¿Es por los campesinos aquí que están matando los aves o porque hay problemas en otra parte? Nosotros creemos que, por supuesto, pérdida de hábitat y la zona de reproducción es quizás la amenaza más significativa a la población de los charlatanes y el más grande contribuidor a su decaída. Pero no sabemos cuál papel su sobrevivencia durante la migración y el invierno tiene que ver con estas decaídas en su población. Si es un factor significante o no. Y no sabemos si las amenazas, no siempre sabemos cuáles son las amenazas también. Y no sabemos qué tan grande el papel es de esas amenazas en esa decaída de población. Entonces, de nuevo, aunque hemos podido
aprender mucho en ese hoyo negro. Todavía hay muchas preguntas más que tenemos que resolver y apenas hemos tomado los primeros pasos. También quería hablar un poquito. Hiciste un estudio muy interesante en los Estados Unidos porque utilizaste letreros para contribuir para la política, porque usaron los pastizales para reproducción, pero cortaron los pastizales porque lo necesitaban para agricultura y para cultivos, y hicieron una campaña para tratar de retrasar ese cultivo. Sí, bueno, no puedo tomar mucho crédito por esto, pero en Vermont, por ejemplo, hay programas federales en los Estados Unidos que le dan apoyo a los campesinos para que puedan hacer ciertas prácticas. Y uno de los programas que vemos en Vermont es un retraso. Los campesinos retrasan en cortar su pasto y les da una compensación y esperan y lo cortan a cierto tiempo para la proteína porque es el alimento para el ganado. Entonces, lo que son compensados por esperar y retrasar el cultivo hasta que ya todas las aves hayan terminado con sus nidos, baja ese contenido de proteína, pero les están haciendo una compensación en la pérdida que tienen en sus ingresos. Entonces ya sabemos que pueden tener un corte temprano para que puedan tener su nido antes que hagan un segundo corte. Y eso no fue con investigación mía, pero con la investigación de Noah Perlet, un colega mío, que hizo mucha investigación para poder resolver cuáles fechas de corte de cultivo eran mejor para los nidos y cuánto dinero perdían los campesinos. Y aquí es donde de verdad se complica para las aves que son dependientes de estos sistemas agrícolas, porque tiene que contar para el hecho que la mayor parte de la tierra en nuestro país, por ejemplo, son de propiedad privada y son propiedades que se utilizan para que la gente pueda ganar su vida. Entonces el problema se vuelve un problema social y económico y apenas estamos llegando al punto donde estamos empezando a atraer sociólogos, economistas, agrónomos, para ayudarnos a descubrir cómo es que podemos dejar que los campesinos sigan ganando su vida, pero también dejar que las aves vivan. Bueno, pero mencionaste algo que es muy interesante, porque estas aves de verdad necesitan un ambiente cultural o agrícola, perdón, para sus nidos. Pero entonces, ¿cómo podemos tratar de mejorar el hábitat para esta especie? Durante el tiempo que no, durante todo el periodo. Durante el periodo de reproducción y no reproductivo. Porque tenemos que integrar este agrícola para que... Sí, tienes razón. Durante el tema de reproducción, yo creo que son dos, para la reproductiva y no reproductiva. Entonces, para el hábitat de reproducción tenemos estos programas de gestión, de incentivo, pero aún así, yo creo que hay un problema grave porque tenemos estos proyectos que son locales, funcionan muy bien y algunos fondos que ayudan con incentivo para los campesinos para que hagan cosas que son beneficiales para las aves. Pero si miramos el impacto de estos programas, sabemos que han tenido un impacto positivo, pero la población aún está en decaída. Entonces necesitamos estar cambiando las cosas a una escala mucho más grande, a un nivel mucho más fundamental, para poder parar la decaída en estas poblaciones. Entonces yo no puedo hablar para el territorio de invierno, eso es para ustedes aquí descubrir cuáles son las amenazas, cómo mejor podemos gestionarlo, quizás con usar las mejores prácticas de gestión del arroz, quizás, y disminuir el uso de pesticidas o cambiar las pesticidas, o usar un sistema integrado de gestión de plagas. Pero tenemos que ver dónde es más limitada la población o dónde tiene el más alto riesgo su sobrevivencia. Y después enfocarnos en esos momentos y esos lugares para tratar de resolverlo y salir con una solución. Pero yo creo que como va a involucrar agricultura, va a tener que tener el mismo proceso. Pero también es muy importante la cooperación entre los países, como mencionaste antes.
Entonces es importante simple poder traer todos a la mesa que están en todos estos países que los aves están viajando. Sí, tuvimos una reunión para esto. Yo puse una foto ahí, mostré una foto de una reunión que comenzó todo esto. Y hay otra que va a ocurrir en Brasil en noviembre. Y después yo estoy aquí para trabajar directamente con colegas colombianos. ¿Qué preguntas necesitamos responder que tienen que ver con el charlatán y cómo podemos trabajar con estos campesinos de arroz? Y todo este trabajo de conservación que hacemos en Norteamérica, no importa si el charlatán todos vienen aquí y no van a sobrevivir acá. Entonces sí, por naturaleza, para el charlatán, pero también para otras especies de aves migratorias. Tenemos no solo preservar estas especies, pero hacerlo de una forma que también estamos pensando cómo podemos darle beneficio a esas especies residentes que también tienen sus problemas acá, porque eso es lo que le va a importar más a la gente de aquí. Entonces mencionaste que tenemos casi toda la población aquí en Colombia por un periodo. En este momento están aquí, en este momento están llegando, que es muy emocionante. No creo que mucha gente aquí en la habitación han visto esa ave antes. Yo no la he visto, no pude traer una. Perdón, me hubiera encantado poder traer una. Entonces, ¿qué podemos hacer simplemente para tratar de ayudar a la población? Porque en realidad está muy vulnerable. Bueno, entonces, en términos de poder ayudar bobolinks o pastizales en general. No, pastizales en general. Como esta es una especie de sombrilla, como habíamos dicho. Bueno, yo creo que esta es mi primera vez en Colombia y yo quiero preguntarte a vos eso. Yo quiero preguntarle al biólogo. No quiero tratar de escaparme de la pregunta, pero de verdad es una respuesta que tienen que dar los colombianos en tanto qué es lo que necesitan los pastizales para la conservación aquí, cuáles son las especies que le importan a ustedes aquí. Y después yo veo el papel mío como dónde puedo yo encajar mis intereses con los suyos y podemos usar estos puntos donde se encuentran nuestros intereses para poder dirigirnos a ambos. Yo creo que es que necesitaríamos estudiar esa especie en detalle para ver exactamente qué es lo que está haciendo. Sí, eso sería un excelente primer paso. Y mientras tanto, estar hablando con los argentinos y con los norteamericanos y mantenernos en contacto de cuáles son los problemas, dónde están y cómo podemos movernos hacia adelante como un grupo. Entonces, por ejemplo, estamos escribiendo un plan de conservación del charlatán y se espera que sea una especie focal o de sombrilla para que pueda enfrentar las necesidades de hábitat de otras especies. Y vamos a estar recibiendo información de Colombia, Bolivia, Venezuela, Argentina. Y esto es un plan que es mucho más que solo el charlatán o el chisga. Entonces ya vamos a darle al público la oportunidad de hacer preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor piden micrófono para hacerles traducción. Me olvidé mencionar que pasamos un geoubicador. Por favor, miren, lo pueden sacar de la bolsita plástica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Does anyone have any questions? Por favor, recuerden, si quieren hacer una pregunta, simplemente pidan el micrófono para poder hacerles traducción. Pregúntamele, por favor, en qué época del año se supone que What están pasando season? mayoritariamente por Colombia estos bichitos. These birds coming through Colombia. So in what season of the year are they actually here? Bueno, entonces ellos apenas en este momento están llegando y van a estar aproximadamente de 4 a 6 semanas. Entonces, si sales a Yopal rápidamente, vas a ver algunos. Y después en la primavera están aquí a finales de abril, principio de mayo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Por favor, suban la mano para que les pueda pasar el micrófono.
buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Primero para felicitarte pues por esta iniciativa o por este trabajo que estás haciendo. Estas aves lo necesitan porque es su actividad natural que los lleva a hacer el viaje y necesitan esas zonas para poder desarrollar su vida, ¿cierto? Es un problema muy grave que yo no lo conocía. Yo siempre, todos los años estoy viendo las aves migratorias que vienen a Medellín y en este momento están llegando todas pues y las estoy viendo todos los días. Pero entonces ellas tienen mucho, como una actividad muy de los árboles, hay especies muy de arborícolas, entonces aquí hay muchas especies de árboles en una zona, entonces por un lado bien, pero de todas maneras las tasas de deforestación son muy altas, están perdiendo mucho los bosques, es un problema también que afecta mucho inclusive a estas aves que deben hacer viajes, necesitamos todos los bosques. Estaba pensando, por ejemplo, hacer una buena descripción donde ellas están, por donde ellas pasan. Lo de geolocalizador es muy importante y también otras tecnologías que sean más puntuales también. Y es muy bueno con esas regiones hablar con los gobernantes o hacer la función con los campesinos, a ver cómo se puede financiar una parte de la cosecha o el cultivo de ellos. Pero primero cortar el uso de pesticidas agroquímicos, que son el principal, a los que lo puede afectar mucho. No sé si aquí han llegado a Colombia, que es la zona de Tolima, Huila, que hay muchos cultivos de arroz. También de pronto, no sé si esas especies habrán llegado allá, yo no he tenido la posibilidad de visitar ese lugar, por si de pronto hay forma de ubicar eso. Y no, si les puedo colaborar alguna cosa por acá, seguro que les voy a apoyar mucho y muchas gracias por estar aquí contándonos esto. Yeah, there was no question there. Thank you very much. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muy buenas noches, felicitaciones por la conferencia. Dos preguntitas. La primera, si se conocen de pronto algunas cifras que afectan en la caída de las poblaciones, los depredadores que que tienen las aves en los lugares en donde paran, en donde migran. Y la otra es si se tienen cifras, por ejemplo, de los arroceros, si las cifras que se tienen en cuanto a las pérdidas de arroz por culpa de las chisgas es significativa como para que los arroceros estén en contra del ave. Si se tiene pues algunos datos en cuanto a esa parte. Gracias. Entonces, si estás preguntando acerca de esa información en Colombia, sabemos muy poco hasta el momento. Después del festival voy a ir a Yopal y vamos a encontrarnos con campesinos y los agrícolas del arroz y voy a saber más por ahí en una semana, pero en Bolivia y en Argentina han sido una plaga en el arroz y en realidad si ellas contribuyen de forma sustancial a la decaída de semillas en el arroz, depende con quién hablas. Todos están de acuerdo que no es tan malo como era antes porque hay menos charlatanes que lo que habían antes. Pero si habla con los campesinos, definitivamente hay una percepción que son un problema, hay medidas de control que se utilizan. Y algunos de ellos normalmente piensan que es un problema más grande de lo que yo en realidad creo. Hay una percepción que es un problema más grave,
pero no han habido ningún estudio para poder determinar exactamente cuánto arroz están destruyendo en cualquier campo, dependiendo del tamaño de la manada. Sí, hubo un estudio que se hizo así en Dixisol en Venezuela, y los charlatanes andan con el Dixisol en Venezuela, y eso fue a final de los 90. Entonces ese tipo de estudio se podría realizar aquí para poder saber cuánta semilla están depredando, para saber si es un problema real. Y había una segunda parte de la pregunta que ya se me olvidó. Depredadores, sí. Perdón, gracias. En el hábitat de reproducción sabemos que mucho depredador atacan los nidos y hay mucho estudio así, pero no sabemos mucho en el hábitat de invierno. Pero yo diría que la mayoría de la depredación va a ser raptores, y yo he sido testigo que los raptores siguen estas manadas y atrapan al charlatán, pero no sabemos si es un número significante. No creo que es significativo. Y es interesante porque los raptores han sido utilizados por algunos campesinos como una forma de control para los charlatanes en algunos campos. Entonces, un halconero va a sacar el raptor y lo pone a volar alrededor del arroz para que los charlatanes no se arrimen. Y eso lo han usado en Argentina, pero dice que es muy intensivo en labor. Pero es interesante porque los charlatanes van a estar cantando. Ellos cantan a donde pasan invierno. Y cuando piensan 100.000 de ellos cantando a la vez, lo puede dejar uno sordo. Pero de repente paran todos de cantar a la misma vez. Y siempre están mirando qué pasa. Y 10 segundos después van a ver un raptor, un halcón, que está pasando por ahí. Todos lo vieron antemano. Y todos ya sabían que tenían que quedarse calladitos. Y todos se quedan calladitos. Muy chévere ver eso. Perfecto.